El fantasma de una mujer empezó a ser visto al sur de la ciudad de la Puebla de Los Ángeles. Aparecía cerca del puente que comunicaba al caserío de San Baltasar Campeche con los plantíos alrededor del molino de Huexotitla. Los pobladores de la zona salían despavoridos en cuanto la veían. Muchos pensaban que se trataba de la Llorona que aparecía en la Ciudad de México. El horror fue en aumento cuando se comentó que la fantasma trataba de acercarse a las mujeres mientras que se alejaba de los hombres. Don Pedro, el capataz de los campos de trigo de Huexotitla, decía que él nunca había visto nada a pesar de andar cerca del puente tanto en las noches como en las madrugadas. Muchos trabajadores le habían comentado lo sucedido y don Pedro se burlaba de ellos, lo que hacía que los trabajadores se preguntaran el porqué de tal incredulidad. Juana era una criolla que también vivía cerca del río. Afirmaba que por las noches la fantasma merodeaba su casa y que incluso había llegado a asomarse por las ventanas. La joven indígena María platicaba que había visto a la fantasma caminar dentro de las aguas del río y que había tratado de acercarse a ella, por lo que salió huyendo de ahí. Jamás quiso volver a cruzar el puente ella sola. Catalina era una anciana oriunda de Tlaxcala y que era conocida por ayudar a los moribundos en sus últimos momentos. Ella afirmaba que seguramente era un alma en pena, pero que de todas maneras lo mejor era alejarse de ella. Martina era una joven que vivía con sus padres y los ayudaba en la crianza de guajolotes y el cultivo de frutas y verduras. Decía que mientras realizaba sus tareas sentía que alguien la observaba y la seguía, y que en más de una ocasión escuchó decir la palabra ayuda. Decía que muchas veces aquel espectro había llegado hasta su casa, que estaba cerca del puente que cruzaba el río. Los vecinos no dudaban de la palabra de Martina, que por ser muy trabajadora y alegre se había ganado el cariño y respeto de los habitantes de San Baltasar. Lucero, la tía de Martina que trabajaba en los campos de trigo cerca del molino de Huexotitla, fue a visitar a su sobrina preocupada por la situación. Martina le platicó que aquella fantasma no solo se aparecía en la oscuridad o cerca del río, sino que pudo verla merodeando por su casa y que incluso los animales se habían alterado. Martina le platicó que un día cuando estaba atendiendo sus labores, vio que una persona la saludaba a lo lejos y ella respondió el saludo. Cuando se dio cuenta, era aquella fantasma. Desde entonces, sentía como si alguien estuviera siguiéndola y hasta oía los pasos y estaba segura de escuchar una voz pidiendo ayuda casi en su espalda, pero al voltear no había nadie. Un día Lucero estaba en el campo de trigo y se tomó un descanso para refrescarse con un chocolate en agua. De pronto vio la figura de una mujer caminar hacia el río y después de pensarlo un rato se decidió a seguirla. Vio cómo se sentaba junto al río y después se puso a llorar en el suelo. De pronto levantó la cara, miró a Lucero y le pidió ayuda. Lucero regresó corriendo llena de horror al campo de trigo. Pedro le preguntó qué es lo que le pasaba. Lucero le contó lo que había visto pensando que se burlaría de ella, pero Pedro contestó que mandaría a traer a su amigo el padre Juan para que atendiera ese asunto. Pedro estimaba a Lucero y a Martina. Cuando el padre Juan llegó, le pidió a Lucero que lo pusiera al tanto de lo que había ocurrido. Ella le platicó todo y le dijo lo que le pasaba a su sobrina. Finalmente le dijo que había visto a la fantasma llorando en el río y se sintió conmovida y que estaba convencida que necesitaba ayuda. Cuando llegó Martina, Lucero corrió a abrazarla y le dijo al padre que lo llevaría al río. Martina le entregó al padre Juan una rosa que llevaba y los tres emprendieron el camino hacia el lugar del río donde Lucero había visto a la fantasma. No encontraron nada y siguieron caminando río abajo. De pronto vieron a la fantasma cerca de la orilla del río. Lucero y Martina cayeron por tierra horrorizadas. El padre Juan le gritó que iban a ayudarla y entonces la fantasma volteó. Se acercó a la orilla y le dijo al padre Juan que hacía muchos años que fue asesinada y su cuerpo abandonado en la orilla del río y por eso no podía descansar. El padre le pidió que le dijera dónde habían dejado su cuerpo y la fantasma les dijo que debajo del árbol que estaba enfrente de ellos. Aunque Martina estaba llena de horror, se sintió impresionada por lo que dijo la fantasma y armándose de valor se encaminó al árbol y empezó a mover las hojas y ramas que había con una vara, bajo la mirada del padre Juan y de Lucero. Pronto distinguió un cráneo y entre los tres dejaron al descubierto los restos de Ana María.
El padre empezó a hacer oraciones y a bendecir los restos de aquella mujer y prometió darles cristiana sepultura en el lugar adecuado. Cuando voltearon, vieron que la fantasma de la mujer se había transformado. Ella volteó y les dijo que su nombre era Ana María, que había nacido en Sevilla, España, y que era amiga de María de Estrada, una mujer soldado que acompañó a Hernán Cortés y que en reconocimiento de sus acciones fue nombrada encomendera de Tetela del Volcán. Después se casó con Alonso Martín Partidor, el hombre encargado de repartir los terrenos de la recién fundada Puebla de Los Ángeles. Ana María les dijo que llegó a Puebla a ayudar a María de Estrada y su amistad con ella despertó la envidia de unos hombres. La secuestraron, asesinaron y abandonaron cerca del río. Después lanzaron sobre su cuerpo una maldición que la hizo penar durante años, pero ahora podía descansar en paz. Esto fue el cuento de horror de los hechos de la historia. Yo soy Manuel Palomino. Cuídense.